El futuro ya está aquí. Ya no tenemos que aprender el lenguaje de las máquinas, sino que ahora les toca a ellas aprender el nuestro. Durante los últimos años, la adopción de la inteligencia artificial ha revolucionado el valor de negocio, la competitividad e incluso la rentabilidad de las empresas que han apostado por una estrategia interna de innovación y de transformación digital. La inteligencia artificial es el motor de una nueva revolución industrial y está cambiando el mundo para siempre. Esto es IA Tech Talks, el podcast de Bernetech donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Dentro intro que comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de IA Tech Talks. Yo soy Iago Pérez y hoy es un nuevo trayecto en este viaje en el que nos rodearemos de grandes amigos y profesionales del sector para ver cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo, de la forma en la que trabajamos hasta la forma en la que interactuamos. Pero lo vamos a hacer de forma práctica, aterrizando en nuestro día a día todas las tecnologías que parecen del futuro, pero que ya están aquí. Si os gusta nuestro contenido, os dejo por aquí el link para suscribiros a nuestro canal de YouTube y a las principales plataformas de audio como Spotify, eBooks o Apple Podcast. Hoy tengo el placer de tener aquí este invitado que es nada más y nada menos que Antonio Soto, director de Bernetech y MVP de Microsoft en Azure AI. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí. Para la gente que no te conoce, vamos con la primera pregunta, que es ¿quién es Antonio Soto? ¿Cómo te definirías? Me definiría como un inconformista por naturaleza, un culo inquieto al que no sé muy bien por qué, pero me apasiona lo que hago. Digo lo que hago porque creo que la tecnología en general no me apasiona. Me apasiona ver la aplicación real de la tecnología en clientes, en proyectos, en las personas y ese soy yo. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a todo este campo de la tecnología? Pues mira, sinceramente, yo creo que en su momento cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, estaba prácticamente decidido a hacer empresariales, pero bueno, en el último momento vi que las perspectivas de futuro probablemente fuesen mejores y estudiaba informática y ahí me embarqué. No fue algo más premeditado que eso, una decisión, además en el último momento. O sea, fue lo contrario a mí, que yo iba por informática y luego al final acabé en económicas. Vale, muy bien. Nos entendemos muy bien. Y digamos, en la infancia, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienes de tu primer contacto con la tecnología? Pues mira, es fácil porque mi abuelo tuvo que marcharse a trabajar fuera y uno de los primeros regalos que nos hizo a mi hermano y a mí cuando vino, estaba en Brasil, cuando vino un viaje de visita, pues fue un Sony MSX en el cual mi hermano decidió ponerse a jugar y yo decidí hacerme un curso de Basic para ver qué se podía hacer con aquello, ¿no? Y ese es el primer recuerdo que tengo. Además tengo imágenes grabadas de ir a comprarlo con él y de ir a buscarlo y de desempaquetarlo y de ese tipo de cosas. Hacer eso, pues no me quiero ni acordar. Sí, porque yo no logré identificar ese producto. Soy muy joven. Tú no habías nacido, seguramente. Vale, muy bien. Pues nada, en este segundo episodio vamos a ver un poco el estado actual del sector tecnológico en España en este 2024, pero sobre todo enfocado a la adopción de la IA en las empresas. Luego veremos casos de uso reales y proyectos actuales de inteligencia artificial y por último daremos una especie de guía de adopción y tips y consejos sobre cómo implementar un proyecto de inteligencia artificial con éxito paso a paso. En España, en 2024 somos el país número 4 a nivel global en uso de la IA generativa y eso al final trae muchas oportunidades para la economía española. Pero esto necesitamos que se expanda a todos los sectores de la economía y sobre todo a todas las empresas. ¿Cuál es el problema? Que más del 90% de las empresas del tejido empresarial español son pymes y solo entre el 5 y el 7% de ellas están utilizando la inteligencia artificial o han adoptado proyectos de inteligencia artificial.
¿Qué pasa con el resto de estas pymes? Probablemente las causas de por qué no hayan empezado un proyecto de IA sean la falta de formación en nuevas tecnologías, la falta de gestión de los datos o de la calidad de los mismos, o incluso esa resistencia al cambio que muchas veces todos los humanos tenemos por miedo a eso precisamente, al cambio. Entonces, Antonio, la primera pregunta sería, ¿cuál crees que es el estado actual del sector tecnológico en España y sobre todo dedicado a la inteligencia artificial? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Somos el cuarto país del mundo en la adopción de inteligencia artificial generativa, que digamos que es el último boom, ¿no? que ha experimentado el sector tecnológico en general y el de los datos en particular, por lo cual no puede ser malo. Ser el cuarto en algo en el mundo, pues creo que en ese tipo, sobre todo en ese tipo de escenarios relacionados con la economía y con la productividad, creo que son muy buenas noticias. Yo añadiría los motivos que tú has dicho. Uno, bueno, no lo añadiría, creo que es la base de alguno de los que has comentado, y es el fracaso en este país de lo que se ha llamado el kit digital. El absoluto y rotundo fracaso de cómo se han utilizado y cómo se han gestionado los fondos europeos, que después de la pandemia deberían ir dedicados precisamente a mejorar la productividad. Sí. Es muy difícil que las pymes puedan incorporar inteligencia artificial sin antes dar otros pasos previos. No se puede correr antes de aprender a andar y por lo tanto hay otras muchas cosas que hacer de base antes de adoptar la inteligencia artificial. Y después tenemos que ser conscientes también de que efectivamente ya no solo pymes, sino muchas micropymes, mucho en el sector servicios y mucho en el sector hotelero, ¿no? Hotelero, no solo hotelero, me refiero a todo lo que tiene que ver con el turismo. Pues un bar no necesita inteligencia artificial y probablemente tampoco necesite transformarse digitalmente, más allá de poder automatizar las comandas y poca cosa más, ¿no? Entonces, tampoco es que tengamos un terreno excesivamente fértil como para que sea una implantación muy masiva. Pero insisto, ser el cuarto a nivel mundial creo que habla muy bien de cómo se ha adoptado la inteligencia artificial generativa concretamente durante los últimos meses, porque es algo bastante reciente. ¿Y cuáles crees que serían los principales cuellos de botella o estas barreras de mentalidad que tienen las empresas para no dar ese paso adelante en la adopción de la IA? Bueno, yo creo que fundamentalmente dos, ¿no? En las que, salvando la barrera que acabo de comentar de que tenga o no tenga servicio para el modelo productivo de cada compañía, si lo tiene, yo creo que hay dos fundamentales, ¿no? La primera de ellas creo que está relacionada con, entre comillas, el miedo que hay a que esto pueda suponer una automatización que nos deje sin puestos de trabajo y demás. Y la segunda creo que está relacionada con la falsa creencia también, porque esa es falsa, y esta segunda creo que también, de que son tecnologías pensadas solamente para la gran empresa por el coste que pueda suponer adaptarlas, ¿no? Y yo creo que eso no es así. A día de hoy creo que se pueden adoptar ese tipo de tecnologías de forma masiva y a unos precios razonables, ¿no? Por lo menos que el ejercicio de retorno a la inversión le pueda salir a cualquier compañía de cualquier tamaño. Entonces, visto esto, ¿qué oportunidades crees que traerá, como dices, adoptar un proyecto de inteligencia artificial para estas empresas que den el paso adelante y sobre todo para el futuro de la sociedad? ¿Qué papel jugará ahí la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial se puede aplicar en prácticamente todos los sectores. En los últimos días hemos visto noticias muy, muy importantes relacionadas con el tema de salud. Todo lo que tiene que ver con la investigación médica creo que es el campo en el que probablemente más impacto beneficioso pueda traer la inteligencia artificial a nuestras vidas en general. Después, efectivamente, como ocurre con todo este tipo de avances y con todas las tecnologías en malas manos y mal utilizadas, pues también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Y al final, pues imaginamos todos que se irán evolucionando también los ciberataques porque utilizarán inteligencia artificial para generar malware y demás. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y después, en lo que es el día a día de las organizaciones, yo sé que es algo muy manido, ¿no? Pero yo creo que hay un punto de mejora de productividad que, si se entiende bien, yo creo que es indiscutible y muy relevante. Y digo se entiende bien porque da la impresión de que con esto se puede automatizar absolutamente todo y que nos vamos a quedar sin tareas que realizar, que vamos a poder prescindir de gente y demás, y eso no es así. Al final, en los primeros estudios que están saliendo de la adopción masiva de
soluciones de inteligencia artificial generativa como puede ser Copilot de Microsoft, pues estamos hablando de que un empleado que haga un buen uso y que esté acostumbrado y que tenga la base, su organización para poder utilizarlo, como es la propia Microsoft, estamos hablando de ahorros de 11 horas mensuales. No estamos hablando de que se pueda prescindir de 1.000 personas dentro de Microsoft para poder adoptar la inteligencia artificial generativa. Estamos hablando de que o bien se mejora la vida de esa persona porque le va a permitir trabajar menos horas y conciliar más, o bien esa persona puede estar haciendo tareas más productivas, pues en lugar de estar generando documentos de Word, presentaciones o revisándose toda una reunión porque no puede obtener un resumen de la misma en 5 minutos. Vale, pues metámonos un poco más en este contexto. ¿Cómo identificar casos de uso concretos? Es decir, ¿qué pasos deberíamos de seguir para decir, vale, este es nuestro proyecto y vamos a conseguir estos objetivos? Bueno, al final lo primero es entender la tecnología y lo que puede hacer por nosotros y diferenciar muy bien. Nosotros lo que estamos viendo a día de hoy es que hay mucha desinformación con respecto a lo que es la inteligencia artificial en general y la generativa en particular. Automatizar tareas se puede hacer sin necesidad de inteligencia artificial y podemos automatizar procesos y tareas. Eso deberíamos de tenerlo hecho si realmente toda la parte del kit digital pues, hubiese aterrizado correctamente y se hubiese implantado en las organizaciones, pero en la mayoría de los casos no hace falta inteligencia artificial para eso, ¿no? Entonces lo primero que tenemos es que concienciar y formar muy bien a los usuarios, sobre todo a los decisores y sobre todo a los usuarios finales también, que son los que al final van a tener que adoptar esa tecnología, sobre qué puede hacer la tecnología por ellos, ¿no? Y después definir casos de uso lo más concretos posible y aquellos que más puedan escalar dentro de la organización. Al final, si estamos hablando de pymes, empresas muy pequeñas, pues el escalado es complicado, ¿no? Porque al final ya de por sí pues habrá pocos empleados, pero entonces lo que tenemos que buscar son aquellas tareas que más tiempo nos puedan ahorrar en nuestro día a día. Eso va a ser diferente. Efectivamente hay casos de uso bastante cross, ¿no? Como atención al cliente, por ejemplo, y ese tipo de escenarios en los cuales, o generación de contenidos, los cuales se pueden aplicar a cualquier organización, pero esos no son los que van a escalar. Los que van a escalar y realmente le van a dar un retorno a la inversión a cualquier empresa serán aquellos que sean concretos y que ataquen a su core de negocio. Vale, pues hablemos de casos de uso concreto. ¿En qué proyectos de inteligencia artificial estás embarcado actualmente y cuáles te llaman la atención, sean de Verne o no, evidentemente, del mundo de la tecnología en general? Sí, a mí me llama mucho la atención porque tanto ahora en el presente como en el pasado he participado en bastantes proyectos relacionados con el tema salud. Nosotros ahora en Verne efectivamente pues estamos arrancando un par de proyectos muy interesantes en ese entorno con un gran hospital aquí en España y a mí personalmente pues son los que más me gustan porque son los que tienen una aplicación más masiva y van a algo pues, tan importante como es la salud, ¿no? Y además creo que tienes incluso una anécdota personal relacionada con eso, ¿no? Entonces a mí esos son los que más me impactan y los que más me gustan. Seguro que no son los más rentables, pero desde luego sí son los que más impacto generan. Y después lo que estamos viendo es que sobre todo la inteligencia artificial generativa, que yo creo que tiene un ámbito de aplicación no infinito, pero sí muy importante, porque al final nos pasamos el día generando contenidos, sean documentos, sean correos electrónicos, sean reuniones, nos pasamos el día generando contenido y poder tener soluciones que nos ayuden a generarlo, pues creo que, como decía antes, nos puede ahorrar mucho tiempo poco productivo. A mí uno de los que más me llamó la atención es el de Repsol, que crearon un modelo de Machine Learning para las estaciones de servicio, porque claro, el fin de semana siempre tenían el problema de que a partir de las 11 de la mañana se les acababa el pan. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Entrenaron un modelo de Machine Learning prediciendo la demanda por horas y eso al final les llevó a alcanzar un objetivo de, creo que eran 14 millones de euros más y un 16% más de ventas. Claro, pero eso es un tema de escala, ¿no? Pero un proyecto muy similar hace ya muchos años que la gente de San Blandán aquí en Coruña hizo algo parecido
sin inteligencia artificial y tirando de un Excel. Y al final llegaron a la conclusión de que sería bueno vender medias empanadas y medias barras de pan cuando jugaba el Depor. Y solo cuando jugaba el Depor. Oye, eso es buena. Y de eso te estoy hablando, de que nadie hablaba de inteligencia artificial, ni en aquello se utilizó inteligencia artificial, pero se vio una persona que se dedicaba a analizar los datos ya en aquel momento, cuando nadie hablaba de esto. Y cuando tú tienes datos y conoces el negocio y los analizas un poco, o alguien te ayuda a analizarlos, pues el retorno que puedes extraer de ese análisis puede ser importante. Evidentemente será mayor o menor, como decía antes, dependiendo de la escala que tenga la compañía, pero cada uno en su justa medida, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Vamos, que ahí fue más que inteligencia artificial, fue inteligencia natural de esa persona. Fue natural, efectivamente. Sí. Vale, ¿hay algún proyecto o iniciativa en este campo de la inteligencia artificial que te entusiasme últimamente, en estas últimas novedades, este mundo tan cambiante? Bueno, a ver, llama mucho la atención. Después, cuando rascas un poco, digamos, técnicamente, no tiene tanto de espectacular, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que tiene que estar relacionado y tiene que ver con la generación de audio y de vídeo de forma automática, creo que es un paso más, ¿no? Es lo que es si ya ChatGPT fue algo masivo, simplemente, entre comillas, lo de simplemente, ¿no? Chateando y generando texto. El modelo que acaba de anunciar hace un par de días la gente de OpenAI, que con 15 segundos de muestra es capaz de reproducirte tu voz en cualquier idioma y hablando de cualquier cosa, creo que es algo que puede marcar muchas cosas. Bueno, ahí habría que mirar un poco también el tema de los límites de hasta dónde puede llegar y la seguridad, ¿no? La propiedad intelectual y todos estos temas de ética. Bueno, al final da un poco de miedo, ¿no? Al público en general, entiendo. Yo creo que a la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo a las personas, que son las que desarrollan la tecnología. Y al final la tecnología por sí sola ni se va a revelar, ni va a coger vida, ni nos va a pegar, ni va a hacer... Más que nada el uso malintencionado, ¿no? Pero es lo que comentaba antes al principio. Es decir, que al final... pues como ocurre con cualquier tipo de avance, y en este caso de avance tecnológico, ¿no? Efectivamente, en las manos inadecuadas puede ocurrir lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero que eso no es algo limitado única y exclusivamente a la inteligencia artificial, que parece que ahora se está poniendo mucho foco en eso, ¿no? Al final, el ejemplo esto de los escaneos de iris que acabamos de tener, pues eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Y vuelve a ser un problema ético, como legal y como de lo que sea, ¿no? Pero que no está relacionado con la inteligencia artificial. Entonces yo no haría excesivo foco en eso. Es claro que es muy importante, pero no es importante porque la tecnología sea dañina, es importante porque siempre habrá personas que quieran hacer un mal uso y se quieran aprovechar de este tipo de avances para su beneficio propio. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente sección del programa, que es qué hay que tener en cuenta para implementar un proyecto de inteligencia artificial con éxito. Es decir, ¿qué requisitos tenemos que tener en cuenta antes de? Pues olvidarse de la tecnología y pensar en el negocio. Lo primero, pensar en cuáles son aquellos procesos que te gustaría mejorar, o tareas o negocios en los que te gustaría embarcarte, dependiendo un poco de cuál sea el objetivo en cada caso, y a partir de ahí analizar muy en detalle ese proceso o ese modelo de negocio y ver qué tipo de tecnologías son las que mejor se pueden adaptar para mejorar ese proceso de negocio, ¿no? Yo, a pesar de que me dedico a la tecnología, ya te conté antes que llegué a ella un poco de aquella manera, ¿no? De rebote, siempre intento poner la tecnología en un segundo plano. Y al final tiene que ser una herramienta, no tiene que ser el objetivo principal. Y como comentaba antes también, pues nos lo encontramos mucho, ¿no? De quiero hacer esto con IA generativa, y decir, mira, es que para hacer esto no hace falta IA generativa. A lo mejor sí, a lo mejor hace falta un modelo Machine Learning para hacerlo. O a lo mejor simplemente te creas una automatización con una herramienta de RPA, de automatización de procesos y ya está. Entonces, yo creo que es importante prestarle más atención a nuestros propios procesos y desgranarlos. Es otro problema que tiene la empresa española, no relacionado directamente con la tecnología, aunque le toca tangencialmente, es que hay muy poco conocimiento y documentación de los procesos internos. El conocimiento está en la cabeza de determinadas personas y es muy difícil después aplicar tecnología cuando tú no conoces el proceso. Entonces, para mí, el punto fundamental es conocer tus procesos de negocio y saber
¿vale? O intuir cuáles son los que quieres mejorar. Vale, entonces tenemos esta fase 0. ¿Cuáles serían los puntos claves de ahí hasta el final? Bueno, si tienes claro el proceso y has decidido qué tipo de tecnología es la que quieres utilizar, a partir de ahí, la que quieres o la que necesitas utilizar, mejor dicho, ¿no? Pues a partir de ahí es pues, disponer de una buena arquitectura, de una buena base tecnológica, ¿vale? Porque al final todo esto pues tiene que ejecutarse y tiene que ser algo mantenible. No estamos hablando de una prueba de concepto que puedes ejecutar en cualquier infraestructura, sino que al final tiene que ser algo que se tiene que mantener y que tiene que ser rentable, ese mantenimiento, ¿no? A veces es algo que se nos escapa. Entonces yo pondría mucho énfasis pues, básicamente en estos dos pilares. Uno es el negocio y otro es la infraestructura tecnológica. Y al final los algoritmos, los modelos, estamos viendo que salen modelos de lenguaje, yo creo que todos los días sale alguno. La diferencia no va a estar ahí. La diferencia no va a estar en qué modelo de lenguaje utilices, si admite más parámetros o menos parámetros. La diferencia va a estar en cómo hagas encajar tus procesos de negocio con lo que te pueda proporcionar un modelo de lenguaje. Vale, hablábamos al principio que, por ejemplo, las pymes sí que tienen como mucho miedo a iniciar todo este proceso. ¿Tú qué mitos o miedos crees que hay en el tejido empresarial en 2024 y qué les impide avanzar a este nivel tecnológico? Bueno, el primero es el desconocimiento y el segundo es, creo que es culpa nuestra y es básicamente, diría que las falsas expectativas que se han generado, ¿vale? Porque se vuelven en contra, se vuelven en tu contra. Al final estamos empezando a ver gente que protesta, por ejemplo, porque pues que pongo como ejemplo Copilot, porque creo que es una de las aplicaciones comerciales más conocidas o que implementan este tipo de tecnologías, que es carísimo, ¿no? Y que no merece la pena meterse en Copilot. Bueno, pues el coste de un Copilot creo que son 30 euros mensuales. Pongamos el coste hora de la persona en donde queramos, porque cada uno tiene su salario, ¿no? Pero echemos la cuenta de cuántas horas de una persona supone eso al mes y pensemos si realmente el uso de esa herramienta pues evita que esa persona, le ahorra a esa persona ese número de horas, o le ahorra más o le ahorra menos. El criterio está ahí, ¿no? Y creo que es bastante objetivo, ¿no? Y creo que es algo que se puede medir fácilmente. Y no estamos hablando de costes, estamos hablando de 30 euros mes, no estamos hablando de costes que sean disparados, ¿no? Si el coste medio de tu plantilla es de 6 euros hora, 7 euros hora, o lo que sea, estamos hablando de con 6 euros hora, 5 horas mensuales. 5 horas mensuales parecen muchas, pero aplicadas en tu día a día de generar documentos, asistir a reuniones o hacer presentaciones, pues no son tantas día a día. Y con que te ayude un poquito, ya te está ayudando mucho a final de mes y ya te puede cubrir ese coste porque tú esas horas las puedes dedicar a otra cosa. ¿De qué forma? Insisto en que el problema de base es creerse que eso lo va a hacer todo. Y al final, como su propio nombre indica, como copiloto, te puede ayudar pero la decisión la tienes que tomar tú, la revisión la tienes que hacer tú y efectivamente se va a equivocar y efectivamente va a tener alucinaciones y efectivamente te va a dar datos que no son 100% correctos, pero te va a ahorrar un tiempo. Entonces, ¿de qué forma podríamos mitigar estos miedos que tienen las organizaciones? Más formación, o sea, menos marketing y más realidad. Menos marketing y más realidad. Y al final yo creo que hay que aterrizar mucho más lo que estas herramientas suponen y lo que nos pueden proporcionar. Entonces, no son herramientas que vayan a sustituir, son herramientas que vienen a complementar. Vale, entonces, como resumen, ¿qué le dirías a una empresa que tienen todas estas características de las que estamos hablando, que tienen estos miedos, estas preocupaciones y que no les permiten avanzar hacia ese crecimiento tanto en rentabilidad como en valor de negocio? Que se formen. Yo creo que al final se está viendo, ¿no? Uno de los principales motivos por el que el caso concreto de la inteligencia artificial generativa pues ha supuesto todo el boom que ha supuesto ha sido porque la gente de OpenAI consiguió algo masivo, algo que fue más allá del sector tecnológico, que no es algo que nos hemos inventado los tecnólogos, que sí, pero que no es algo de lo cual solamente hablemos nosotros y tengamos que convencer a alguien de lo que puede hacer, sino que realmente se ha visto a nivel sociedad y a todos los niveles, ¿no? Desde los chavales para hacerse los deberes hasta profesionales para programar, están utilizando o han utilizado ese tipo de herramientas. Entonces,
hay que entender muy bien lo que nos proporcionan, dónde están sus límites y a partir de ahí pues echar a andar. Yo creo que, como decía antes, esto va más allá de la tecnología y al final acabará llegando, seguro. Si no es de forma independiente, será embebido en otro tipo de soluciones y cuanto antes alguien dé el paso, pues ventaja competitiva que se puede llevar a la saca. Ahora que nombrabas lo de los deberes de los chavales con ChatGPT, leí hace poco en internet que una persona le llamó a la inteligencia artificial el rincón del vago de 2024. Bueno, pues ahí creo está. Que siempre hemos sido, sobre todo los latinos, sí, especialistas en buscarnos las castañas de tal cual, ¿eh? esa forma. Vale, pues la última pregunta que tengo para ti es ¿cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado en tu carrera, sobre todo en inteligencia artificial, centrándonos ahí? Bueno, por no repetirme con el tema de la salud, que siempre supone un desafío cuando de repente te plantean un proyecto para intentar predecir un cáncer, ¿no? Pues al final es algo que es un desafío. Al final hay escenarios, cada escenario tiene su particularidad, ¿no? Y yo siempre comento a modo chiste uno relacionado con temas de inversión en bolsa, en el cual tuvimos que buscar la manera de que el modelo funcionara peor de lo que funcionaba. Es muy difícil, ¿eh? Que funcione peor. Pues a veces es más complicado hacer que funcione peor, que sobre todo decidiendo que es peor, ¿no? Y hasta dónde peor, ¿no? que hacer que mejorar un poco el rendimiento. Pero claro, es que lo que decía antes, cada negocio y cada escenario pues tiene sus particularidades. En este caso, si tú vas a pedir dinero a un inversor y le dices que puede ganar un 40%, pues en su cabeza está que también puede perder un 40% o más. Por lo tanto, el modelo no podía funcionar tan bien, ¿no? Porque cuando se equivocara también el castañazo iba a ser gordo y por lo tanto pues había que hacer que aquello se comportara de una forma un poco más balanceada, ¿no? Curioso. Vale, pues ahora es tiempo ya de la última sección del programa. ¿No estás preparado para la sección de la IA interrogativa? Sí, que es la sección donde ChatGPT pone a prueba al invitado. Así que os voy a comentar de qué va. Voy a abrir aquí en el ordenador ChatGPT y voy a crear un prompt que te va a hacer una serie de preguntas. Te voy a dar el comodín del 50% como en la ruleta de la suerte, pero solo tienes uno. Vale. Así que venga, vamos allá. Voy a crear aquí un prompt que va a ser crea una pregunta, voy a poner una pregunta divertida y que tenga que ver con la vida personal de un invitado de un podcast sobre IA. Venga. A ver. Venga, 1 o 2, te dejo elegir la primera. La primera que salga ya. Si tuvieras una inteligencia artificial como asistente personal y tuvieras que organizar una cena para 3 personajes históricos o ficticios, primero, ¿a quién invitarías? Y luego, ¿qué plato gallego le enseñarías a cocinar para ellos? Lo de gallego me lo inventé yo. A ver, como plato gallego, el pulpo, eso seguro. Soy muy poco mitómano. Lo de seleccionar personajes históricos es algo que me cuesta bastante, porque ya te digo, no tengo muchos mitos. Pero tienes que elegir a 3. Tengo que elegir a 3, sí. Tengo que elegir a 3 y además voy a elegir uno que seguramente no sea políticamente lo mejor, ¿no? Pero primero para mí sería Adolfo Suárez. ¿Vale? A mí me gustaría cenar con Adolfo Suárez. Y me gustaría cenar también con Michael Jordan, porque el baloncesto es una de mis pasiones. Y ligado al baloncesto, pero ligado también con algo que creo que es muy importante, que es la visibilización que últimamente se está haciendo de los problemas mentales, y creo que en el mundo del deporte está ayudando mucho a eso. Me gustaría invitar también a Ricky Rubio para intentar conocer qué es lo que le ha pasado, ¿no? Porque ha sido todo bastante público, bastante rápido, bastante... Bueno, no sé, me llama la atención. Vale, muy ¿Crees bien. que tienen poco de históricos? No, me da igual. A mí me encantó, sobre todo la última parte de Ricky Rubio. Parece muy guay. Vale, pues la segunda pregunta es:
Si hubiese una inteligencia artificial que te permitiese viajar en el tiempo, ¿a qué época te gustaría ir y por qué? A mí al futuro. ¿Al futuro? Sí. No, pero es hacia atrás. Si tengo que ir hacia atrás, no sé, ya te digo, no es la historia uno de mis puntos, uno de mis puntos fuertes. Probablemente me gustaría conocer lo que se vivió en la Revolución Industrial, porque creo que estamos ante algo parecido ahora mismo. Ahí coincido. Y probablemente creo que fue o sería una época en la que también podría ser apasionante estar por los cambios que se produjeron, ¿no? en aquella época. Vale, pues tengo una última pregunta para ti, porque me gustó esta última que estoy leyendo aquí. Y Vale. al principio del programa te hacía una pregunta que era ¿cuál es tu primer recuerdo de la infancia con respecto a la tecnología? Uh-huh. Entonces, a día de hoy, pasados tantos años, ¿qué consejo le darías a ese niño? A nivel de vida ya no tiene que ver con la tecnología. Consejo de vida. Consejo de vida. De vida, sí. Consejo de vida, ostras. No sé que iba a ser tecnológico y eso lo tenía claro, pero consejo de vida en general. Y es algo que le intento inculcar también a mi hija, ¿no? Que no le importe el entorno ni el contexto, que básicamente mire y piense en lo que a ella le gustaría hacer. Evidentemente respetando a todo el mundo, sin hacer daño a nadie, pero dejándonos de cánones que tenemos preestablecidos de todo tipo, ¿no? Sí. Yo creo que, y otra opinión seguramente no muy correcta políticamente, creo que no hace falta estudiar una carrera para trabajar, por ejemplo, ¿vale? Evidentemente tampoco hace falta comprarte una casa ni comprarte un coche, y creo que cada cual tiene que vivir su vida como quiera vivirla. Entonces mi consejo sería básicamente que haga lo que quiera, no lo que deba. Vale, perfecto. Pues nada, podemos cerrar el episodio de hoy. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Espero que lo pasaras bien, te gustaran las preguntas del final. Las del final y las del medio también. Todo perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Podemos dar por cerrado este segundo programa de IoTech Talks. Os recuerdo que si os gusta nuestro contenido, os dejo por aquí el link para suscribiros a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.